Tenía 18 años y lloraba bajo la lluvia en la Nochebuena de 1978, sin familia, sin hogar, sin esperanza. Hasta que un millonario la vio y, en cuestión de 5 minutos, tomó una decisión que cambió para siempre 2 vidas. Lo que sucedió después te hará llorar de emoción. El frío viento de diciembre recorría las calles empedradas de la colonia Roma, llevando consigo el aroma de castañas asadas y el eco lejano de villancicos navideños que salían de las casas iluminadas. Era la noche del 23 de diciembre de 1978, y la Ciudad de México se vestía de gala para recibir la Nochebuena. Don Aurelio Mendoza, de 52 años, caminaba lentamente por la avenida Álvaro Obregón después de cerrar su última reunión del año en las oficinas de Constructora Mendoza, la empresa que había levantado con sus propias manos desde que llegó del pueblo de Zacatlán, Puebla, hace 30 años con 5 pesos en el bolsillo y un sueño imposible. Ahora, 3 décadas después, era dueño de la constructora más próspera del Distrito Federal. Sus edificios se alzaban por toda la ciudad como monumentos a su tenacidad. Hoteles de lujo en la zona rosa, conjuntos residenciales en las lomas, centros comerciales en Satellite. Don Aurelio había construido el México moderno ladrillo a ladrillo. Vestía su traje gris Oxford de 3 piezas, el mismo que usaba para las ocasiones importantes desde 1975. Y llevaba en la mano un portafolio de cuero que contenía los contratos del proyecto más ambicioso de su carrera, la construcción del nuevo centro comercial Perisur, que cambiaría para siempre el sur de la capital. Esa noche había cenado en el restaurante San Angelín con los inversionistas estadounidenses que financiarían el proyecto. Todo había salido perfecto. En enero comenzarían las obras, y para 1980 tendría el centro comercial más grande de América Latina. Mientras caminaba hacia su Cadillac el dorado azul marino estacionado frente a la Cineteca Nacional, don Aurelio pensaba en su esposa Esperanza y en sus 2 hijos, Aurelio Jr., de 25 años, que estudiaba arquitectura en Harvard, y Paloma, de 22, que había terminado su carrera de psicología en la UNAM y trabajaba en el DIF ayudando a niños de la calle. Mañana en Nochebuena les daré la noticia del nuevo proyecto, pensó, sonriendo mientras encendía un cigarro Marlboro. Aurelio Jr. podrá diseñar algunos edificios, y Paloma, bueno, Paloma siempre encontrará la manera de ayudar a los necesitados con los recursos que genere este negocio. El sonido de un sollozo interrumpió sus pensamientos. Era un llanto suave pero desgarrador, que se mezclaba con el murmullo distante del tráfico de insurgentes y la música navideña de una casa cercana donde sonaba Los peces en el río, interpretada por María Dolores Pradera. Don Aurelio se detuvo, apagó el cigarro y agudizó el oído. El llanto venía de la esquina donde terminaba la calle y comenzaba un pequeño callejón que daba a las traseras de un edificio de departamentos de clase media. Su primer instinto fue seguir caminando. En 1978, la Ciudad de México ya comenzaba a mostrar los problemas de sobrepoblación y pobreza que se intensificarían en los años siguientes. No era raro encontrar personas sin hogar, especialmente en diciembre, cuando el frío los expulsaba de los parques hacia las zonas más protegidas. Pero algo en ese llanto lo detuvo. Era joven, femenino, y tenía una calidad que lo conmovió profundamente. Le recordó a su hermana menor, Soledad, quien había muerto de tuberculosis a los 19 años en 1952, cuando él apenas comenzaba a trabajar como albañil y no tenía dinero para llevarla a un hospital decente. Don Aurelio caminó hacia el callejón. Lo que vio lo impactó como un golpe en el estómago. Sentada en el suelo de concreto, recargada contra la pared de ladrillos rojos, había una muchacha de no más de 18 años. Tenía el cabello negro largo y ondulado, empapado por la llovizna que había caído durante la tarde. Vestía un suéter verde de lana gastado, una falda plisada azul marino que parecía ser de uniforme escolar. Y zapatos de piel negros tan deteriorados que se veían los calcetines blancos por las aberturas. En sus brazos cargaba una maleta de cartón marrón, de esas baratas que vendían en el mercado de San Juan, y un bolso de tela desgastado. Pero lo que más impresionó a don Aurelio fueron sus ojos,
grandes, expresivos, llenos de lágrimas, pero también de una dignidad que no había sido quebrada por las circunstancias. No era el rostro endurecido de alguien que había vivido mucho tiempo en la calle. Era el rostro de alguien que hasta hace poco había tenido una vida normal, una familia, un hogar. Disculpe, señorita, dijo don Aurelio con voz suave, quitándose el sombrero. ¿Se encuentra bien? La muchacha levantó la vista bruscamente, sobresaltada. Sus ojos se llenaron de pánico, como si esperara ser regañada o echada de ahí. Perdón, perdón, señor, balbuceó, tratando de ponerse de pie rápidamente. Ya me voy. No quería molestar a nadie. No, no, tranquila, don Aurelio levantó las manos en señal de paz. No vine a correrla. Solo me preocupé al oírla llorar. ¿Puedo preguntarle qué le sucede? La joven lo miró con desconfianza. Don Aurelio se dio cuenta de que su traje caro y su aspecto de hombre de negocios exitoso debían intimidarla. Probablemente pensaba que era algún funcionario o comerciante rico que la consideraría una molestia para el barrio. No. No es nada importante, señor, mintió, secándose las lágrimas con la manga del suéter. Ya estoy bien. ¿Cómo se llama, jovencita? María Elena, respondió después de dudar un momento. María Elena, soy Aurelio Mendoza, se presentó él, guardando el sombrero bajo el brazo. Y puedo ver que algo muy serio le está pasando. Si me permite preguntarle, ¿tiene dónde dormir esta noche? La pregunta directa la desarmó completamente. María Elena intentó mantener la compostura, pero sus labios comenzaron a temblar y las lágrimas brotaron de nuevo. No tengo a dónde ir, susurró finalmente, con la voz quebrada. No tengo familia. No tengo casa. No tengo nada. Las palabras salieron como un grito ahogado de dolor, cargadas de una desesperación tan profunda que don Aurelio sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Don Aurelio se acercó lentamente y se sentó en el escalón de concreto junto a ella, sin importarle que su traje se pudiera ensuciar. Sacó un pañuelo blanco del bolsillo interior de su saco y se lo ofreció. Tómese su tiempo, le dijo con la voz paternal que usaba con sus propios hijos. No tengo prisa. María Elena aceptó el pañuelo y se secó las lágrimas. Durante unos minutos solo se escuchó el ruido lejano del tráfico y una canción de José José que salía de un radio en algún departamento cercano. Soy de Xochimilco, comenzó María Elena con voz temblorosa. Vivía con mi abuela Esperanza desde que tenía 5 años. Mis papás murieron en un accidente de tráfico en la carretera a Cuernavaca cuando yo era muy pequeña. Don Aurelio asintió en silencio, notando que la abuela se llamaba igual que su esposa. Mi abuela era costurera. Trabajaba en casa, haciendo vestidos para las señoras del barrio. Vivíamos en una casita muy humilde cerca del embarcadero, pero era nuestro hogar. Ella me crió con mucho amor, siempre diciéndome que estudiara para ser alguien en la vida. La voz de María Elena se volvió más estable mientras hablaba de su abuela, como si los recuerdos felices le dieran fuerzas. Yo terminé la secundaria el año pasado con muy buenas calificaciones. Mi abuela estaba tan orgullosa. Quería que estudiara la preparatoria y después fuera a la universidad. Decía que yo era muy inteligente, que podía ser maestra o secretaria en alguna oficina importante. ¿Y qué pasó?, preguntó don Aurelio suavemente. En octubre, mi abuela se enfermó. Al principio pensamos que era solo una gripe fuerte, pero empeoraba cada día. Cuando por fin pudimos llevarla al centro de salud de Xochimilco, ya era demasiado tarde. Tenía neumonía muy avanzada. María Elena hizo una pausa, respirando profundamente. Los médicos dijeron que necesitaba estar en el hospital general para recibir antibióticos y oxígeno, pero no teníamos dinero para pagar. Traté de conseguir que la atendieran gratis. Pero había tanta gente esperando. Tardaron una semana en darle cita. Don Aurelio apretó los puños. Conocía muy bien esa realidad.
A pesar de que México vivía el boom petrolero de José López Portillo, la atención médica para los pobres seguía siendo un privilegio, no un derecho. Para cuando la internaron, ya era el 15 de noviembre. Mi abuela luchó durante 2 semanas, pero el 29 de noviembre, se fue. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de María Elena, pero ahora había algo más que tristeza en su voz, había rabia. Lo peor vino después. Resulta que mi abuela tenía deudas que yo no conocía. Había pedido prestado dinero a un usurero del barrio para pagar mis útiles escolares y mi uniforme de la secundaria. Cuando ella murió, ese hombre vino a cobrarme a mí. ¿Cuánto debía?, preguntó don Aurelio. 3,000 pesos. Para ustedes los ricos quizás no es nada, pero para nosotros era una fortuna. El hombre me dijo que si no pagaba en 2 semanas, se quedaría con la casa. Don Aurelio hizo un cálculo mental rápido. 3,000 pesos en 1978 equivalían aproximadamente a 4 meses de salario mínimo. Para un constructor como él, representaba lo que gastaba en una sola cena de negocios, pero para una muchacha huérfana de Xochimilco era efectivamente imposible de conseguir. Traté de trabajar. Busqué empleo como mesera, como dependiente en las tiendas, como ayudante en las casas de las familias ricas de Coyoacán. Pero nadie quería contratar a una muchacha de 17 años sin experiencia y sin referencias. Además, tenía que cuidar a mi abuela enferma, así que no podía trabajar tiempo completo. ¿Y sus vecinos? ¿Algún familiar lejano? Mi abuela era muy reservada. Nunca me habló de otros parientes. Los vecinos eran buena gente, pero todos tan pobres como nosotros. Algunos me ayudaron con un poco de comida después del funeral, pero nadie tenía 3,000 pesos para prestarme. María Elena se abrazó las rodillas, encogiendo el cuerpo como si tratara de desaparecer. El 15 de diciembre, el usurero vino con 2 hombres grandes y me sacó de la casa. Se quedó con todo, los muebles de mi abuela, su máquina de coser, las pocas joyas que tenía, hasta la radio donde escuchábamos las radionovelas en las tardes. ¿Y desde entonces está en la calle? Han sido 8 días. Los primeros 3 dormí en casa de una vecina, doña Carmen, pero su esposo se enojó porque decía que yo era una carga y que tenían sus propios problemas. Después dormí 2 noches en la banca de un parque cerca de la basílica, pero llegó la policía y me dijeron que era peligroso, que había hombres malos que lastimaban a las muchachas jóvenes. Don Aurelio sintió una mezcla de admiración y dolor al darse cuenta de que esta muchacha había sobrevivido 8 días en las calles del Distrito Federal sin perder su dignidad ni su esperanza. Los últimos 3 días he estado caminando por diferentes barrios, tratando de encontrar trabajo o alguien que me ayude. Ayer vine hasta acá porque me dijeron que en la colonia Roma había familias ricas que a veces necesitaban empleadas domésticas. ¿Y encontró algo? Toqué puertas toda la tarde. En algunas casas ni siquiera me abrieron. En otras, las señoras me miraron con desconfianza, como si fuera una ladrona. Una señora muy elegante me dijo que no contrataba a muchachas de la calle porque eran problemáticas. La última frase la dijo con una amargura que no correspondía a su edad. Esta noche no sabía a dónde ir. Ya se me acabó el poco dinero que tenía para el camión. No he comido nada desde ayer en la mañana, cuando una señora de un puesto de tacos en el mercado de Medellín me regaló una quesadilla. Don Aurelio sintió que el corazón se le partía. Esta muchacha había vivido en 8 días más adversidades que muchas personas en toda su vida, y aún así mantenía la compostura, la educación y la esperanza. María Elena, dijo finalmente, ¿qué planea hacer ahora? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas pero con una determinación férrea. No lo sé, señor Aurelio. Pero no voy a robar, no voy a hacer cosas malas, no voy a perder la dignidad que me enseñó mi abuela. Prefiero morirme de frío en esta calle. En ese momento, don Aurelio Mendoza tomó una decisión que cambiaría para siempre 2 vidas. Don Aurelio se quedó en silencio durante varios minutos, observando a María Elena.
En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente, su hermana Soledad muriendo de tuberculosis porque no tuvieron dinero para los medicamentos, él mismo durmiendo en construcciones abandonadas cuando llegó a la capital, las noches de hambre y frío que había pasado antes de conseguir su primer trabajo como cargador en el mercado de la Merced. También pensó en su hija Paloma, que tenía casi la misma edad que María Elena y que nunca había conocido una sola privación. Paloma, que se quejaba cuando su vestido favorito no estaba planchado o cuando el chofer llegaba 5 minutos tarde a recogerla de la universidad. ¿Qué diría Esperanza si supiera que dejé a una muchacha de la edad de nuestra hija tirada en la calle en Nochebuena?, se preguntó. Pero había algo más que simple compasión en su decisión. En María Elena veía algo que había perdido de vista en su mundo de lujos y comodidades, la fortaleza auténtica, la dignidad que no se compra con dinero, la capacidad de mantener la esperanza cuando todo se derrumba. María Elena, dijo finalmente, sacando un billete de 100 pesos de su cartera. Primero vamos a resolverlo inmediato. Tome esto para que compre algo de comer. Ella miró el billete con los ojos muy abiertos. 100 pesos representaban más dinero del que había tenido en sus manos en toda su vida. No, señor, no puedo aceptar tanto dinero, protestó, moviendo las manos. Es demasiado. No es limosna, aclaró don Aurelio. Es un adelanto. ¿Un adelanto de qué? De su salario. María Elena lo miró sin comprender. Escúcheme con atención, continuó don Aurelio, adoptando el tono firme pero cálido con el que tomaba las decisiones importantes en sus negocios. Mañana es Nochebuena. Mi esposa y yo tenemos una casa grande en las lomas de Chapultepec. Nuestros hijos están de vacaciones, y mi esposa siempre dice que la casa se siente muy sola. No entiendo, señor. Necesitamos a alguien que nos ayude con las labores domésticas. Alguien joven, educado, trabajador. Alguien en quien podamos confiar. María Elena se quedó petrificada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Le ofrezco trabajo como empleada doméstica en mi casa. Tendrá su propio cuarto, 3 comidas al día y un salario de 500 pesos mensuales. Además, si le interesa, puede estudiar la preparatoria en las tardes. Yo me haré cargo de los gastos. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no de tristeza sino de incredulidad y esperanza. Pero usted no me conoce, señor. ¿Cómo sabe que no soy una persona mala? ¿Cómo sabe que no le voy a robar o causar problemas? Don Aurelio sonrió por primera vez en toda la conversación. Porque en 30 años de hacer negocios he aprendido a leer a las personas. Y usted, María Elena, es el tipo de persona que prefiere dormir en la calle antes que comprometer sus principios. Esa es exactamente la clase de carácter que respeto. Pero su esposa, ¿qué va a decir cuando llegue con una extraña? Esperanza tiene un corazón tan grande como el de su abuela. Cuando le cuente su historia, la va a recibir como si fuera su propia hija. María Elena se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar inconsolablemente. Pero ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza recuperada. No sé cómo agradecerle, señor Aurelio, logró decir entre sollozos. Prometo que no lo va a defraudar. Voy a trabajar muy duro, voy a cuidar su casa como si fuera mía, voy a... Cálmese, la tranquilizó don Aurelio, poniéndole una mano paternal en el hombro. Lo único que le pido es que sea usted misma. Que mantenga esa dignidad y esa fortaleza que ha demostrado durante estos días terribles. Se puso de pie y le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ahora vámonos. Primero la voy a llevar a cenar algo caliente a un restaurante, después vamos a comprarle ropa adecuada para el clima, y luego la llevo a casa para que conozca a Esperanza. María Elena se levantó temblorosa, cargando su maleta de cartón y su bolso desgastado. Mientras caminaban hacia el Cadillac, don Aurelio notó que cojeaba ligeramente. ¿Se lastimó el pie? Son los zapatos, explicó María Elena avergonzada.
Ya están muy rotos y me salen ampollas, pero son los únicos que tengo. Don Aurelio abrió la puerta del pasajero del auto y la ayudó a subir. Mientras rodeaba el vehículo para llegar al asiento del conductor, se detuvo un momento a mirar las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de diciembre. Por primera vez en muchos años, sintió que había hecho algo realmente importante. No había construido un edificio ni firmado un contrato millonario, pero había salvado una vida. Y tenía la extraña sensación de que María Elena también salvaría algo en él, quizás la conexión con sus propios orígenes, quizás la oportunidad de recordar qué significaba realmente la generosidad. Mientras el Cadillac azul marino recorría las calles de la colonia Roma hacia las lomas de Chapultepec, María Elena miraba por la ventanilla con una mezcla de asombro y nerviosismo. Las luces navideñas decoraban los árboles de paseo de la Reforma, y las familias caminaban por las banquetas cargando regalos y bolsas de las tiendas departamentales. Don Aurelio observaba por el espejo retrovisor cómo ella apretaba nerviosamente su maleta de cartón contra el pecho. Decidió romper el silencio. María Elena, quiero que sepa que mi esposa y mis hijos son buenas personas. No la van a juzgar por su situación. ¿Cuántos hijos tienen?, preguntó ella con voz tímida. 2. Aurelio Jr. está estudiando arquitectura en Estados Unidos, pero viene mañana para pasar la Navidad con nosotros. Paloma trabaja ayudando a niños en situación de calle. Creo que ustedes dos van a llevarse muy bien. El auto se detuvo primero en un restaurante de comida tradicional mexicana en la zona rosa. Don Aurelio escogió un lugar sencillo y familiar, no uno de los restaurantes elegantes donde normalmente cenaba, para que María Elena se sintiera cómoda. Ordene lo que guste, le dijo a María Elena mientras revisaban el menú. Ella pidió un caldo de pollo con verduras y tortillas, algo sencillo pero nutritivo. Don Aurelio se dio cuenta de que eligió lo más barato del menú y ordenó también una orden de quesadillas, frijoles refritos y agua de horchata. Mientras esperaban la comida, don Aurelio le contó un poco sobre su propia historia. Yo también llegué a la Ciudad de México sin nada, ¿sabe? Tenía 18 años, la misma edad que usted. Venía de un pueblo muy pobre de Puebla donde no había oportunidades. María Elena lo escuchaba con atención, como si no pudiera creer que este hombre exitoso hubiera pasado por dificultades similares. Los primeros meses dormí en construcciones abandonadas y comí una vez al día, cuando conseguía trabajo como cargador. Pero tenía una ventaja que usted no tiene, era hombre, y en esa época era más fácil para los hombres conseguir trabajo físico. ¿Cómo logró salir adelante? Con mucha paciencia y aprovechando cada oportunidad. Un día, el dueño de una obra pequeña me vio trabajando y notó que yo sabía leer y escribir, cosa que no era común entre los albañiles. Me promovió a sobrestante, luego a supervisor, y así fui aprendiendo el negocio. La comida llegó, y María Elena comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Don Aurelio se dio cuenta de que probablemente llevaba más de un día sin probar alimento caliente. Cuando termine de cenar, vamos a pasar por Liverpool a comprarle ropa adecuada, anunció. No, señor Aurelio, por favor. Ya ha hecho demasiado por mí. María Elena, dijo él con firmeza pero sin dureza, si va a trabajar en mi casa, necesita verse presentable. Esto no es caridad, es una inversión práctica. Después de cenar se dirigieron a la tienda departamental Liverpool de Insurgentes. María Elena nunca había estado en un lugar tan elegante. Los pisos de mármol brillante, los maniquíes vestidos con ropa que costaba más que lo que ella había visto en toda su vida, las vendedoras perfectamente arregladas con uniformes impecables. Don Aurelio la guió directamente al departamento de ropa para damas jóvenes y habló con una vendedora madura de aspecto maternal. Buenas noches. Necesitamos un guardarropa básico para la señorita, 2 vestidos sencillos pero elegantes, ropa interior, zapatos cómodos para trabajo doméstico, un abrigo para el frío y ropa casual para los fines de semana. La vendedora, acostumbrada a atender a familias adineradas, no hizo preguntas incómodas.
Tomó las medidas de María Elena y fue trayendo diferentes opciones. María Elena se probó todo en silencio, aún sin creer completamente que esto fuera real. Cuando se vio en el espejo del probador con un vestido azul marino sencillo pero bien cortado y zapatos negros nuevos, apenas se reconoció. «Se ve usted muy bien», le dijo la vendedora con sinceridad. «Tiene muy buena figura para la ropa». Don Aurelio pagó casi 2,000 pesos por todo el guardarropa sin pestañear. Para él representaba menos del 10% de lo que gastaba mensualmente en ropa para él mismo, pero para María Elena era como recibir el tesoro de los Reyes Magos. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, el Cadillac se detuvo frente a una casa imponente en las lomas de Chapultepec. Era una residencia de 2 pisos de estilo colonial mexicano, con paredes de cantera rosa, jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro del patio delantero. «Esta es nuestra casa», dijo don Aurelio con sencillez. María Elena salió del auto cargando sus bolsas de Liverpool y su vieja maleta de cartón, sintiéndose como Cenicienta después de la medianoche. La diferencia entre esta mansión y la casita humilde de Xochimilco donde había crecido era tan abismal que le producía vértigo. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a tocar. Una mujer elegante de unos 45 años, con el cabello castaño recogido en un chongo sencillo pero sofisticado, apareció en el umbral. Vestía una bata de casa de seda color marfil y pantuflas acolchadas. «Aurelio, ya me tenías preocupada», dijo con voz melodiosa pero con un dejo de reproche maternal. «Son casi las 11:30. Perdón, Esperanza. Tuve que resolver una situación muy importante». Doña Esperanza miró a María Elena con curiosidad pero sin hostilidad. Sus ojos, del mismo color miel que los de su esposo, eran cálidos y expresivos. «Esperanza», continuó don Aurelio, «te presento a María Elena. Va a trabajar con nosotros como empleada doméstica, y necesita un lugar donde quedarse». Doña Esperanza observó a la muchacha durante unos segundos que parecieron eternos. Notó la ropa nueva pero barata, la maleta de cartón que evidenciaba pobreza extrema, pero sobre todo notó algo en los ojos de María Elena que la conmovió profundamente. «Mucho gusto, María Elena», dijo finalmente, extendiendo la mano con una sonrisa genuina. «Bienvenida a nuestra casa». «Mucho gusto, señora», respondió María Elena, haciendo una pequeña reverencia. «Prometo que no va a tener problemas conmigo. Ven, pasa. Debes estar cansada y con frío». Mientras entraban a la casa, doña Esperanza le susurró al oído a su esposo. «Después me cuentas toda la historia. Pero por ahora, esta niña necesita un baño caliente, comida y una cama cómoda». El interior de la casa Mendoza superaba todas las expectativas que María Elena podría haber tenido. El recibidor tenía pisos de mármol blanco con vetas doradas, una escalera de cantera con barandal de hierro forjado y un candil de cristal que colgaba del techo de 4 metros de altura. Los muebles eran de madera sólida con tapicería de terciopelo, las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes mexicanos y retratos familiares, y por todas partes había adornos navideños. Un árbol enorme en la sala principal, series de luces doradas en las escaleras y nacimientos de talavera en las mesas auxiliares. «María Elena», dijo doña Esperanza con voz maternal, «su cuarto está en la planta alta, al lado del cuarto de mi hija Paloma. Le voy a enseñar la casa para que se familiarice». Subieron por la escalera principal mientras doña Esperanza iba explicando la distribución. «Esta es la sala principal», señaló hacia un espacio amplio con sofás de cuero color cognac y una chimenea de cantera. «Aquí recibimos a las visitas importantes. El comedor formal está allá», apuntó hacia una habitación con una mesa para 12 personas y una vitrina llena de vajilla de talavera poblana. «La cocina está en la planta baja, en la parte trasera. Mañana le enseño todos los electrodomésticos. Tenemos una estufa de gas de 6 hornillas, refrigerador grande, lavadora automática y hasta un horno de microondas que trajo mi hijo de Estados Unidos.
María Elena asentía en silencio, tratando de procesar tanta información. En casa de su abuela, la cocina consistía en una estufa de 2 hornillas, un refrigerador pequeño que compraron usado en 1970 y lavaban la ropa a mano en un lavadero de cemento en el patio. En la planta alta están las recámaras, continuó doña Esperanza mientras subían. La nuestra está al final del pasillo. La de Aurelio Jr. está cerrada porque él llega mañana de Boston. La de Paloma está aquí, y su cuarto está justo al lado. Abrió una puerta de madera tallada y encendió la luz. María Elena se quedó sin aliento. La habitación era más grande que toda la casa donde había vivido con su abuela. Tenía una cama individual con colcha de algodón blanco bordado, un tocador con espejo, un ropero de madera de pino, una silla cómoda junto a la ventana, y hasta una pequeña televisión en blanco y negro sobre una mesita. Este baño lo comparte con Paloma, explicó doña Esperanza, abriendo otra puerta. Tienen regadera con agua caliente, tina para bañarse, y todos los productos de aseo que pueda necesitar. María Elena se sentó en la orilla de la cama, abrumada. Señora Esperanza, dijo con voz temblorosa, yo nunca he tenido un cuarto para mí sola. Siempre dormí con mi abuela en la misma cama. Esto es demasiado. Doña Esperanza se sentó junto a ella y le tomó las manos con ternura. Niña, mi esposo todavía no me ha contado su historia completa, pero puedo ver en sus ojos que ha pasado por momentos muy difíciles. Este cuarto es suyo mientras quiera trabajar con nosotros. Y espero que sea por mucho tiempo. ¿No le molesta que sea una extraña en su casa? María Elena, hace 25 años yo también era una muchacha joven y asustada. Conocí a Aurelio cuando él acababa de empezar su empresa constructora y yo trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Mis papás se habían muerto en la epidemia de tifus de 1950 y yo vivía en una casa de huéspedes para señoritas trabajadoras. ¿En serio? Aurelio me vio llorando un día porque el dueño de la casa de huéspedes me había subido la renta y yo no tenía cómo pagarla. Me ofreció trabajo como secretaria en su empresa, y poco a poco nos enamoramos. Lo que quiero decirle es que entiendo lo que se siente estar sola en el mundo. María Elena sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde la muerte de su abuela. Ahora, continuó doña Esperanza, levantándose, le voy a traer una bata de casa para que se pueda bañar con agua caliente, unas pantuflas y algo ligero para cenar antes de dormir. Ya cené con don Aurelio, señora. Niña, una taza de chocolate caliente con pan dulce nunca está de más en una noche fría de diciembre. Media hora después, María Elena estaba sumergida en una tina llena de agua caliente con sales de baño aromáticas, algo que jamás había experimentado. En casa de su abuela se bañaban con agua fría calentada en olla sobre la estufa, y el jabón era del más barato que vendían en la tienda de la esquina. Mientras se remojaba, pensó en los eventos increíbles del día. Por la mañana había despertado en una banca del parque, sin saber si volvería a comer alguna vez. Ahora estaba en una tina de mármol en una mansión de las Lomas, con trabajo garantizado y un futuro que parecía tener esperanza. Abuelita, pensó, mirando hacia el techo, ojalá pudieras ver esto. Tu nieta no se rindió. Y creo que encontré a unos ángeles disfrazados de personas normales. Cuando salió del baño, encontró sobre la cama un camisón de algodón suave, una bata acolchada y pantuflas forradas de borreguito. También había una bandeja con chocolate caliente humeante, conchas recién hechas y una nota escrita a mano. María Elena, mañana hablaremos sobre sus responsabilidades, horarios y salario. Por ahora, descanse y siéntase en casa. Esperanza Mendoza. Se puso el camisón, el más suave que había tocado en su vida, y se sentó en la silla junto a la ventana para tomarse el chocolate mientras miraba las luces de la ciudad. Desde esa altura, el Distrito Federal se veía como un mar de estrellas doradas que se extendía hasta el horizonte. Por primera vez en semanas, María Elena se sintió segura. María Elena despertó a las 6 de la mañana del 24 de diciembre sin necesidad de despertador.
Durante 8 días se había acostumbrado a dormir con un ojo abierto en la calle, y su cuerpo aún mantenía esa alerta defensiva. Por un momento no reconoció dónde estaba. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado limpias, la habitación demasiado silenciosa. Luego la memoria regresó como una ola cálida: don Aurelio, doña Esperanza, la nueva vida que comenzaba. Se vistió con uno de los vestidos que habían comprado la noche anterior, azul marino con cuello blanco, y bajó a la cocina siguiendo el aroma del café recién hecho. Doña Esperanza ya estaba despierta, preparando el desayuno mientras escuchaba las mañanitas navideñas en la radio. Vestía un delantal sobre su vestido de casa y tarareaba suavemente Los peces en el río guión. Buenos días, María Elena, la saludó con una sonrisa. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Por ahora siéntese y desayune. Hoy es Nochebuena y hay mucho que hacer, pero primero necesita recuperar fuerzas. El desayuno consistió en huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas de maíz recién hechas, café de olla con canela y jugo de naranja natural. María Elena comió despacio, saboreando cada bocado. Hacía tanto tiempo que no probaba comida casera hecha con amor. María Elena, dijo doña Esperanza mientras lavaba los platos, quiero explicarle cómo funcionan las cosas en esta casa. Sí, señora. Su horario será de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche, con 2 horas libres en la tarde para descansar. Los domingos son suyos completamente. Su salario será de 500 pesos mensuales, pagados los días primero de cada mes. María Elena abrió los ojos sorprendida. Era exactamente lo que don Aurelio había prometido la noche anterior, pero escucharlo de nuevo le parecía irreal. Sus responsabilidades incluyen ayudar con la limpieza general de la casa, lavar y planchar la ropa, ayudar en la cocina cuando tengamos invitados y mantener en orden las habitaciones familiares. No se preocupe, no la voy a dejar sola con todo el trabajo. Tenemos una señora que viene 3 veces por semana para la limpieza pesada. ¿Y la preparatoria, señora? Aurelio me contó que quiere estudiar. Hay una escuela nocturna muy buena aquí en Las Lomas. En enero la vamos a inscribir. Los libros y útiles corren por nuestra cuenta. María Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, pero esta vez se contuvo. No sé cómo agradecerles tanto, señora Esperanza. Trabajando con honestidad y dedicación. Eso es todo lo que pedimos. El resto de la mañana pasó volando. Doña Esperanza le enseñó dónde estaba todo en la casa: el cuarto de lavado con la lavadora automática y la plancha eléctrica, la despensa llena de alimentos que María Elena nunca había visto juntos en un solo lugar, el comedor formal donde esa noche cenarían con los hijos. A las 2 de la tarde llegó Aurelio Jr. del aeropuerto. María Elena estaba sacudiendo los muebles de la sala cuando escuchó voces en la entrada. Un joven alto, de complexión atlética y cabello castaño claro, cargaba 2 maletas grandes mientras saludaba efusivamente a sus padres. Mamá. Papá. Los extrañé mucho, exclamaba en un español con ligero acento estadounidense. Hijo, qué gusto tenerte en casa, respondía doña Esperanza, abrazándolo con fuerza. Aurelio, dijo don Aurelio, quiero presentarte a María Elena. Va a trabajar con nosotros como empleada doméstica. Aurelio Jr. se acercó a María Elena con una sonrisa amigable y le extendió la mano. Mucho gusto, María Elena. Soy Aurelio, pero me puedes decir Junior para no confundirte con mi papá. Mucho gusto, señor Junior, respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. No me diga señor, por favor. Solo Junior está bien. María Elena se dio cuenta inmediatamente de que Junior había sido educado para tratar a todas las personas con respeto, sin importar su posición social. No había condescendencia en su trato, sino genuina cortesía. Una hora después llegó Paloma.
María Elena la escuchó antes de verla, una voz melodiosa que cantaba villancicos mientras subía por el sendero del jardín. Cuando entró por la puerta principal, María Elena entendió por qué doña Esperanza había dicho que se llevarían bien. Paloma Mendoza tenía 22 años, pero su rostro conservaba una frescura y una alegría que la hacían parecer más joven. Tenía el cabello castaño largo y ondulado, los ojos color miel de su padre, y vestía de manera sencilla pero elegante, un suéter rojo navideño, falda plisada azul marino y botas de piel cafés. Pero lo que más impresionó a María Elena fue la calidez inmediata que irradió Paloma cuando las presentaron. María Elena. Mamá me llamó al trabajo para contarme que teníamos una nueva integrante en la familia, exclamó, dándole un abrazo espontáneo. Qué gusto conocerte. Mucho gusto, señorita Paloma. Por favor, solo Paloma. Oye, ¿tienes experiencia cuidando niños? Porque en el DIF siempre necesitamos voluntarias y me encantaría que conocieras a los niños con los que trabajo. En ese momento, María Elena supo que había encontrado no solo un trabajo, sino una familia. La mesa del comedor formal estaba puesta como para una revista de decoración. Mantel de lino blanco, vajilla de talavera azul y blanca, copas de cristal cortado, cubiertos de plata y un centro de mesa hecho con flores rojas, piñas doradas y velas aromáticas. María Elena había ayudado a doña Esperanza durante toda la tarde a preparar la cena tradicional, bacalao a la vizcaína, romeritos con mole, ensalada de nochebuena con betabel y jícama, tamales dulces de piña, y ponche navideño con tejocotes y caña de azúcar. A las 8 en punto, la familia se reunió en el comedor. Don Aurelio presidía la mesa en un extremo, doña Esperanza en el otro, y Junior y Paloma a los lados. María Elena había puesto un lugar adicional para ella, pero doña Esperanza insistió en que se sentara con ellos. María Elena, esta noche es Nochebuena, explicó doña Esperanza. En esta casa, la Nochebuena se celebra en familia, y usted ya es parte de esta familia. Pero señora, yo soy la empleada. Es usted María Elena, interrumpió don Aurelio con firmeza pero sin dureza. Y esta noche cena con nosotros como un miembro más de esta casa. Antes de comenzar a comer, don Aurelio pidió que se tomaran de las manos para hacer una oración de agradecimiento. Señor, comenzó con voz solemne, en esta noche tan especial te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado durante este año. Por la salud de nuestra familia, por el éxito en los negocios, por el amor que nos une. Hizo una pausa y miró directamente a María Elena. Y te agradecemos especialmente por haber puesto en nuestro camino a María Elena, que nos ha recordado lo importante que es abrir nuestros corazones a quienes lo necesitan. Bendice esta cena y bendice a todos los que compartimos esta mesa. Amén, respondieron todos al unísono. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Junior contó anécdotas de sus estudios en Harvard, las diferencias culturales que había experimentado, y sus planes para especializarse en arquitectura sustentable. Paloma habló de su trabajo en el DIF, de los niños de la calle con los que trabajaba diariamente y de sus proyectos para crear un centro de rehabilitación más efectivo. Papá, dijo Paloma en un momento dado, necesitamos donadores para el nuevo programa de becas escolares. Hay muchos niños muy inteligentes que podrían salir adelante si tuvieran la oportunidad de estudiar. Cuenta conmigo, respondió don Aurelio sin dudar. El lunes hablamos de los detalles. María Elena escuchaba fascinada. Nunca había estado en una conversación donde se hablara de ayudar a otros como algo natural y cotidiano. En su mundo de Xochimilco, la generosidad existía, pero era la generosidad de los pobres hacia los pobres, compartir un plato de comida, prestar unos pesos para el camión, cuidar a los hijos del vecino. Esta era una generosidad de otra escala, una generosidad que podía cambiar vidas enteras. María Elena, dijo Junior de repente, papá nos contó un poco de su historia anoche. Me impresiona mucho su fortaleza. Yo, no sé si soy fuerte, señor Junior. Solo traté de no darme por vencida.
Eso es exactamente lo que es la fortaleza, respondió Paloma. Seguir adelante cuando todo parece imposible. Mi abuela siempre me decía que la pobreza no es una vergüenza, pero la deshonestidad sí. Su abuela era una mujer muy sabia, comentó doña Esperanza. Después de la cena, se trasladaron a la sala principal para la tradicional apertura de regalos. El árbol de Navidad, de casi 3 metros de altura, estaba rodeado de cajas envueltas en papel dorado y plateado. Don Aurelio comenzó repartiendo los regalos familiares. Para doña Esperanza, un collar de perlas cultivadas que había escogido especialmente en una joyería de Polanco. Para Jr., una cámara fotográfica profesional para documentar sus proyectos arquitectónicos. Para Paloma, un juego de libros de psicología infantil que había estado deseando. Entonces, para sorpresa de María Elena, don Aurelio sacó una caja pequeña envuelta en papel dorado. Este es para María Elena, anunció. Pero señor, yo no esperaba, no tengo nada para ustedes. El mejor regalo que nos ha dado es permitirnos conocerla, respondió doña Esperanza. María Elena abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había un reloj de pulsera sencillo pero elegante, con una cadena delgada de oro de 14 quilates. Para que nunca llegue tarde a sus clases de preparatoria, explicó don Aurelio con una sonrisa. María Elena se echó a llorar. No pudo evitarlo. Todas las emociones contenidas durante las últimas semanas, el dolor de perder a su abuela, el terror de estar sola en el mundo, la desesperación de las noches en la calle, y ahora esta generosidad incomprensible, salieron en forma de lágrimas de gratitud. Gracias, logró decir entre sollozos. Gracias por salvarme la vida. Gracias por tratarme como familia. Prometo que algún día voy a encontrar la manera de devolverles todo esto. María Elena, dijo don Aurelio, acercándose y poniéndole una mano paternal en el hombro, lo único que queremos que nos devuelva es que sea feliz, que estudie, que crezca, y que algún día, cuando esté en posición de hacerlo, ayude a alguien más que esté pasando por lo que usted pasó. Paloma se sentó junto a ella en el sofá y la abrazó. Además, añadió con una sonrisa traviesa, ya tengo una hermana nueva. Y eso no tiene precio. Epílogo, 5 años después, diciembre de 1983. La oficina de Constructora Mendoza en el piso 15 de Torre Latinoamericana estaba decorada para las fiestas navideñas. Desde los ventanales se podía ver todo el Distrito Federal extendiéndose hasta el horizonte, con el zócalo iluminado a lo lejos y las luces de millones de hogares que se preparaban para celebrar una Navidad más. Don Aurelio, ahora de 57 años y con algunas canas más en las sienes, revisaba los planos del proyecto más ambicioso de su carrera, un conjunto de viviendas de interés social en Ciudad Satélite que proporcionaría casas dignas a 5.000 familias de escasos recursos. Señor Mendoza, anunció su secretaria por el intercomunicador, ya llegó la señorita María Elena. Que pase, por favor. La puerta se abrió y entró una joven mujer de 23 años, vestida con un traje sastre azul marino, zapatos de tacón bajo y una sonrisa radiante. Llevaba en las manos un portafolio de cuero y varios diplomas enmarcados. Era María Elena, pero una María Elena transformada. Había terminado la preparatoria con mención honorífica en 1980. Después estudió la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México mientras continuaba viviendo con la familia Mendoza y ayudando en las labores domésticas por las mañanas. Ahora, en diciembre de 1983, acababa de recibirse con la tesis Programas de Vivienda Social como herramienta de desarrollo comunitario un trabajo que había impresionado tanto a sus profesores que le habían ofrecido una beca para estudiar una maestría. Don Aurelio, dijo María Elena, colocando los diplomas sobre el escritorio, quería que fuera el primero en ver estos. Don Aurelio tomó el diploma principal y leyó en voz alta. La Universidad Nacional Autónoma de México otorga el título de licenciada en Trabajo Social a María Elena Vázquez Herrera, quien ha demostrado excelencia académica y compromiso social ejemplar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo.
María Elena, cuando la conocí en aquella calle hace 5 años, sabía que era una muchacha especial. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Todo esto fue posible gracias a usted y a su familia, don Aurelio. Me dieron mucho más que un trabajo, me dieron una familia, una educación, y la oportunidad de convertirme en la persona que siempre soñé ser. ¿Y ahora qué planes tiene? María Elena sonrió con determinación. Quiero trabajar con usted. He estado estudiando sus proyectos de vivienda social, y creo que puedo contribuir mucho en el aspecto de desarrollo comunitario. No se trata solo de construir casas, se trata de construir comunidades fuertes donde las familias puedan prosperar. Me parece una idea excelente. Pero antes de hablar de trabajo, quiero proponerle algo más. ¿Qué cosa? Don Aurelio abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Esperanza y yo hemos decidido crear una fundación para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Queremos que lleve su nombre, Fundación María Elena Vázquez para el Desarrollo Juvenil. María Elena se quedó sin habla. La dotación inicial es de 5 millones de pesos. El objetivo es identificar a jóvenes con potencial académico que estén en situaciones difíciles y proporcionarles becas completas para estudiar hasta el nivel profesional. Don Aurelio, yo. Usted será la directora ejecutiva, con un salario digno de su preparación profesional. Y trabajará en coordinación con Constructora Mendoza para los proyectos de vivienda social. María Elena se cubrió el rostro con las manos, abrumada. ¿Por qué hacen esto por mí? Porque hace 5 años, cuando la encontré llorando en esa calle, usted me enseñó algo que había olvidado en medio del éxito y los negocios, que la verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. También porque, continuó don Aurelio, levantándose y acercándose a la ventana, aquella noche yo también necesitaba ser salvado. Mi vida se había vuelto una rutina de reuniones, contratos y ganancias. Había perdido la conexión con mis orígenes, con la razón por la cual empecé a construir. No entiendo. María Elena, yo llegué a esta ciudad con las mismas esperanzas y los mismos miedos que usted. La diferencia es que yo tuve la suerte de encontrar oportunidades. Usted me recordó que tengo la responsabilidad de crear esas oportunidades para otros. Don Aurelio regresó a su escritorio y sacó una fotografía enmarcada. Era la familia Mendoza completa en la Navidad de 1982, con María Elena en el centro, sonriendo como una hija más. Esperanza siempre dice que usted no llegó a nuestra familia por casualidad. Dice que las personas se cruzan en nuestros caminos cuando más las necesitamos y cuando más las necesitan. María Elena se acercó y tomó la fotografía. Esta familia me salvó la vida, don Aurelio. Y ahora siento que tengo la oportunidad de salvar otras vidas. Exactamente. Ese es el círculo perfecto de la generosidad, recibir cuando lo necesitamos, crecer con lo que recibimos y dar cuando estamos en posición de hacerlo. Desde la ventana se podía ver el atardecer dorado de diciembre sobre la Ciudad de México. En algún lugar de esa inmensa urbe había otros jóvenes perdidos, otros sueños en peligro de romperse, otras historias esperando un final diferente. ¿Acepta la propuesta?, preguntó don Aurelio. Acepto, respondió María Elena sin dudar. Y prometo que esta fundación va a cambiar tantas vidas como sea posible. Se dieron un abrazo largo y silencioso, el abrazo de un padre y una hija, el abrazo de dos personas que habían aprendido que los verdaderos milagros ocurren cuando decidimos ser el milagro en la vida de alguien más. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, como estrellas terrestres que prometían que, a pesar de la oscuridad, siempre hay esperanza para quien está dispuesto a buscarla y para quien está dispuesto a ofrecerla.